To have. To have is a verb that you know in Spanish is known as haber o tener. El verbo to have es haber y tener en español. Aquí lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a reducir estos dos verbos a uno. Ahora, en el primero le he puesto el to para indefinir el verbo. Ya sabemos que los verbos tienen un significado cuando tienen el to, que es infinitivo. To have, tener. Have, tiene. Take, tome. Y to take, tomar. Make, haga. To make, hacer. Give, da. To give, dar. Go, va. To go, ir. Do, haga. To do, hacer. Espero que esto haya quedado claro, lo hemos hablado en las lecciones anteriores. So we're going to speak about these verbs in this lesson. Later on in the second lesson, we're going to give more samples about it. We call these dilexical verbs because the important part of the meaning is taken out of the verb and put it into the noun. We call these dilexical verbs because the important part of the meaning is taken out of the verb and put it into the noun. ¿Qué significa esto y por qué se les llama así a estos verbos? Bueno, porque la parte importante del significado se le saca al verbo y se le introduce al sustantivo. Vamos a explicar en los siguientes ejemplos. For example, we took a shower. Para decir me di una ducha, en español decimos me voy a dar una ducha. En inglés se dice I take a shower en el tiempo presente. I took a shower en el tiempo pasado. Tomé una ducha. Voy a tomar una ducha o me voy a dar una ducha. Se dice I am taking a shower. I am o I'm taking a shower. What it means in English is I showered. In other words, you can always say I showered. En otras palabras, puedes decir yo duchado. Para decir me he duchado, en inglés se dice yo duchado. I showered, que quiere decir me duché. She had a drink. She had a drink. Ella, aquí se usa este verbo que no tiene significado al español si lo traducimos literalmente, porque dice ella ha tenido una bebida. Drink es bebida. To drink, beber. She had a drink. Ella ha tenido una bebida. Para decir ella se ha tomado. O en inglés, she drank something. Ella bebió algo. She drank. Recuerde, el verbo drink, to drink, es un verbo irregular y el pasado es drank. Drank. She had a drink. She drank. Something, algo, cualquier cosa. Recuerden que para pedir comida o cosa relacionada a la bebida, we use had. Usamos el verbo haber o tener. En vez de como en el español que se dice yo quiero. Continuamos con los ejemplos. We often put adjectives in the front of the noun. ¿Qué significa esto? Que comúnmente nosotros ponemos adjetivos al frente del sustantivo. Ejemplo. I took a cold shower.
Yo tomé un frío baño. Recuerde que esta es la manera como se habla inglés. O podemos decir en tiempo presente, voy a darme un baño fresco. I am taking a cold shower. O I'm taking a cold shower. Diga entonces, tomé un baño fresco. I took a cold shower. She had a nice, refreshing drink. She had a nice, refreshing drink. Ella ha tomado una bebida refrescante y rica. Diga, ella ha tomado una bebida refrescante y muy rica. She had a nice, refreshing drink. The verbs used most frequently in this way are. The verbs used most frequently in this way are. Los verbos más usados los verbos usados más frecuentemente de esta manera son. Have, take, make, and give. The verb to have, the verb to take, the verb to make, and the verb to give. Lo hemos repasado, hemos dicho que to have significa haber o tener, take significa tomar, to make significa hacer y to give significa dar. We use have with. We use have with. Usamos el verbo haber y tener con. Food and drink. Hemos dicho que lo usamos con bebidas y con comidas. O, por así decirlo al revés, con comida y con bebida. Por ejemplo, en a meal, en una comida, a breakfast, en el desayuno, a lunch, en el almuerzo, a dinner, en la cena, en a snack, en la merenda, en a cup of tea, en una taza de té, en a cup of coffee, in a cup of water. We use it this way. I want you to make sure to understand. Make sure you understand each of these words and how they are used. It's very important. The other way we use it is talking. Where? Talking in a shot. Otra manera que lo usamos es conversando. ¿Dónde? En un chat, en a normal conversation, en una conversación normal, en a discussion, en una discusión, por ejemplo. También usamos estos verbos con el verbo watch. To watch significa lavar. Washing, lavando. Y hemos hablado en a bath, en a shower, en a watch, en a scrub. I have watched, for example, if you say I have washed my hands. Yo he lavado mis manos. A watch. En a scrub. En a scrub. A scrub es una restregada o una lavada. Resting, descansando. To rest, descansar. Resting, descansando. When, cuando. En a break, cuando hacemos un corte. En a holiday, en un día festivo. En a rest, en un descanso.
Cualquiera. If you're resting home or if you're resting on bed, you said, I'm going to take a rest. I'm going to take a rest. I'm going to bed to take a rest. Voy a tomar un descanso. Iré a la cama y tomaré un descanso. Or I'll be resting this holiday. I'm going to take a rest this holiday. Voy a tomar un descanso. And this is a way similar or probably the same as is used in Spanish. Es usado igual que en español. Voy a tomar un descanso. Voy a tomar el día. I'm going to take a day for resting. The same thing. It's used the same. You have to remember that. Debe acordarse que para descanso es parecido. Yo tomo un descanso y se usa take. Disagreeing. Disagree, desacuerdo. Disagreeing es desacordando. Por ejemplo, having an argument. I have an argument with you yesterday. I had an argument with you yesterday. Tuvimos un argumento ayer. Y se dice tuvimos, al igual que como se dice en español, tener un argumento. To have a dispute. A dispute. Cuando hacemos un reclamo, hacemos un dispute. I had a dispute. Tuve un reclamo o hice un reclamo. I'm gonna make a dispute. Voy a hacer un reclamo. A fight. To have a fight. Tener una pelea. Haber una pelea. It's gonna be a fight. It's going to be. Va a ser una pelea. Para decir va a haber una pelea no se dice is going to have a fight. Unless somebody's gonna have it. A menos que una persona lo vaya a tener, decimos she's going to have a fight. Va a tener una pelea. Pero si va a haber una pelea, por ejemplo, en el canal 5, it's going to be a fight in channel 5. Va a haber una pelea. Se usa el verbo ser o estar en este caso para referirse a algo que no es específico para una persona. I had a good breakfast before I left home. I had a good breakfast before I left home. Tuve un buen desayuno antes de irme de la casa. We had a long talk about the problem. We had a long talk about the problem. Tuvimos una larga conversación acerca del problema. The kids should have a bath before they go to bed. The kids should have a bath before they go to bed. Los niños deberían tener un baño antes de irse a la cama. Así es como se dice, los niños deberían bañarse antes de irse a la cama o antes de dormirse. ¿Cómo se dice? Se dice the kids should have a bath before they go to bed. No, not a shower, no una ducha, un bath. Es una diferencia de bath y de shower. Shower es una ducha y bath es un baño en la tina. More examples, más ejemplos. She generally had a short holiday in July or August. Ella generalmente tiene un corto descanso en julio o en agosto. O normalmente se toma un día de descanso en agosto o en julio. ¿Cómo se dice? She generally had a short holiday in July or August. We also used have with nouns formed from verbs.
We also use have with nouns from verbs. También usamos el verbo haber y tener con sustantivos formados de los verbos. Por ejemplo, I think you should have a look at this. I think you should have a look at this. Creo que deberías ver esto. O creo que deberías de darle un vistazo a esto. She had a bite of the cake. She had a bite of the cake. Ella le dio una mordida al pastel o a la torta, como se conoce en otros países. I'm thirsty. I am thirsty. Estoy sediento o tengo sed. I'm going to have a drink of water. I'm going to have a drink of water. Estoy yendo a tener una bebida de agua. Esta es la manera como se dice voy a tomar agua o voy a ir a beber agua. I'm going to have a drink of water. Es por eso que le digo, es importante aprenderse estas frases por separado para poder saber cómo se usan. I'm going to have a cup of coffee. I'm going to have a cup of tea. I'm going to have a Coke. Me voy a ir a tomar una coca o a tomar una taza de té, una taza de café. It's the same thing. You always use it this way. Esta es la misma manera en cómo lo van a usar. Another example. They are going to have a swim. Ellos están yendo a tener una nadada o a nadar, para decir van a ir a nadar. They're going to have a swim. Unless they already swimming. You say they are swimming. A menos que ya estén nadando, dices ellos están nadando. They are swimming. This is how it's pronounced or how it's used. Take. We use the verb take with. Usamos el verbo tomar con. Washing. Recuerde, el verbo tomar se usa con washing. To watch, lavar. Washing, lavando. I take a bath. Tomé un baño. I take a shower. Ya lo explicamos. Tomé una ducha. A watch. I took a watch. Resting. We used take with resting. I take a break. Esto es parecido al español. Tomé un descanso o voy a tomar un descanso. I'm going to take a holiday. I'm going to have a rest. Voy a tomarme un descanso. I always take a cold shower in the morning. Yo siempre tomo un baño fresco en las mañanas. You look tired. You look tired. Te ves cansado o cansada. You need to take a break. You need to take a break. Tú necesitas tomar un descanso. As I was saying, this is part number 2. And we're going to work with these words. Vamos a trabajar en esta lección con las siguientes palabras o verbos. Care, cuidado. To care, cuidar. A turn. A turn. Un turno. Trouble. Trouble. Problemas. Aunque la palabra se parece a travel, que hemos visto en las lecciones anteriores, no es viajar. Este es trouble. Trouble. ¿Qué significa problema? A chance. A chance. Un chance. A decision.
A decision, una decisión. Care of, care of, cuidado de. Turns, turns, turnos. The trouble, los problemas o el problema. A risk, un riesgo. A photograph, una fotografía. We took hundreds of photographs on holiday. We took hundreds of photographs on holiday. Tomamos cientos de fotos en el día festivo. Jane always takes a lot of trouble with her homework. Jane always takes a lot of trouble with her homework. En otras palabras, James siempre tiene problemas con su tarea. We also use take with some nouns formed from verbs. We also use take with some nouns formed from verbs. También usamos el verbo take, tomar, con algunos sustantivos formados de verbos. Por ejemplo, I think you should take a look at these. I think you should take a look at these. Creo que debería darle un vistazo a esto. Let's take a walk. Let's take a walk. Vamos a dar una caminada. They are going to take a swim. They are going to take a swim. Ellos están yendo a dar una nadada, pero se dice a tomar una nadada. Para decir, van a nadar, en otras palabras. Esta es la manera como la decimos. We also use give with. Give with. Noises. Usamos dar también con ruidos. Por ejemplo, a cry, un llanto o un grito. A laughed, una carcajada. A scream, una risa. A whistle, un silbido. Facial expressions, expresiones faciales. A smile, una sonrisa. A grin, una mueca. A look, una mirada. A glance, un vistazo. Hitting, golpeando, hitting. In hitting, for example, in a kick, una patada. A punch, un golpe. A slap, una bofetada o una palmada. A push, un empujón. A knock,
knock, un trompón o un golpe con la mano cerrada. A blow, también un golpe de estilo bofetada. En affectionate actions, acciones de afección, de afecto. For example, a hug, un abrazo. A kiss, un beso. A stroke, un toque o una tentadita. Talking, conversando, lo usamos para some advice, para dar un consejo. An answer, una respuesta. Some information, when we give some information, para dar una información. An interview, en una entrevista. A lecture, en una lectura. Some news, en algunas noticias. A report, en un reporte. A speech, cuando damos algún discurso. A talk, no conversamos. And a warning, un aviso. She gave a loud laugh. Ella dio una risa alta o se tiró una carcajada. Se diría she gave a loud laugh. John gave a happy smile. John da una sonrisa feliz. O John tiene una sonrisa feliz. He gave me a nasty kick on the leg. Me dio una patada sucia en la pierna, o una mala patada. No sé si hay buena patada, pero le pegó feo, mal. She gave the children a good night kiss and put them to bed. She gave the children a good night kiss and put them to bed. Les dio a los niños las buenas noches, un beso y los puso en la cama a dormir. I have to give a speech at the meeting tomorrow. Voy a dar un discurso en la reunión mañana. We use make with. Usamos el verbo hacer con talking and sounds. Conversando o en conversaciones y sonidos. Por ejemplo, in a comment, en un comentario. An inquiry, cuando hacemos un requerimiento. En a noise, cuando hacemos un ruido. A point, cuando apuntamos, o un punto. Promise, una promesa. A sound, un sonido. A speech, un discurso. A suggestion, una sugestión o sugerencia.
plans. When we have plans, we make arrangements. A choice, elección. A decision, ya lo vimos antes, una decisión. A plan, and plans is the plural. A plan, un plan, and plans, planes. An appointment, una cita. A date, tener una salida. Cuando tienes que salir con el novio, la novia, se llama a date. Try not to make a noise. Trata de no hacer ruido. They made arrangements to meet the next day. Llamaron para encontrarnos el próximo día. Arrangement, cambiaron la fecha. Acuerdos. Arrangements son acuerdos. They made arrangement to meet the next day. We also use go and do as the lexical verbs. How? También usamos el verbo ir y el verbo hacer. Por ejemplo, shall we go swimming this afternoon? ¿Iríamos a nadar esta tarde? Or shall we go for a walk? ¿Iríamos a dar una caminada? It's your turn to do the cooking. Es tu turno de cocinar. Que se dice, es tu turno de hacer la cocinada. I'll have to do my hair. Tengo que hacerme el cabello. We use go with ing verbs for common activities. Usamos el verbo ir con el ing, el gerundio, para actividades comunes. Por ejemplo, we usually go walking at the weekend. We can. Nosotros normalmente caminamos o damos una caminada los fines de semana. He goes running every evening after supper. Él va a correr todas las noches después de la cena. Mom's out. She's gone shopping. Así se dice, mamá está fuera, se fue de compras. We use go for a. With verbs to do with moving. Usamos el verbo ir a o ir por con el verbo hacer cuando éste requiere de movimientos. Por ejemplo, a jog, a trotar, a ride, a run, a walk. I want to get out of here. Quiero salir de aquí. Let's go for a walk. Vamos a caminar. He's gone for a ride on his bike. Se ha ido a dar la vuelta en su bicicleta. We use do, the, with. Usamos el verbo hacer con, pero en gerundio.
con sustantivos to do with work, que tenga que ver con trabajo, especially work in the house, especialmente cuando son trabajos de la casa. It's your turn to do the cooking. Es tu turno de cocinar. You do the washing up and I'll do the drying. Tú haces la lavada y yo la secada. And with other nouns to do with work. Y también con algo otros sustantivos cuando hacemos algo de trabajo. I need to do a few jobs around the house. Necesito hacer unos trabajitos en la casa. I can't come out this evening. I have a lot of work to do. No puedo salir esta noche, tengo muchas cosas que hacer. We use do with nouns when it's obvious what the action is. Usamos do con algunos sustantivos cuando es obvio de la acción que se requiere. I'll have to do my hair before we go out. I'll have to do my hair before we go out. ¿Qué quiere decir? I'll have to brush my hair. Tengo que peinarme o cepillarme el cabello. Pero en inglés se dice, tengo que hacerme el cabello antes de irnos. Have you done your teeth? Have you done your teeth? Se dice, ¿te has hecho los dientes? Que realmente quiere decir, have you cleaned your teeth? ¿Te has lavado o limpiado los dientes? Pero esta es la manera como se dice en inglés. Have you done your teeth? Questions like, have you done the car? Have you done the car? Could mean. Esto se puede significar. Cuando dicen, ¿has hecho el carro? Have you washed the car? It could mean, puede significar, ¿has lavado el carro? Have you mended the car? ¿Has remendado, arreglado el carro? Have you put oil in the car? ¿Le has puesto aceite en el carro? Puede significar dependiendo de lo que se haya hablado o lo que normalmente la persona le hace al carro, pero esta es como la manera que se dice. The end. He aquí 4 de mis videos que te recomiendo. Conjugación del verbo to do en inglés. El tiempo condicional, que en inglés se conoce como would. Los 100 verbos más usados en inglés. Y por último tenemos un audio subliminal con sugestiones para poder adquirir el éxito en todo lo que te propongas.